Ejercicio número 3. ¿Cuáles son las componentes? Bueno, los componentes mx y my de un vector m de 10 kilogramos de magnitud y forma un ángulo de 60 grados con el eje x. Vamos primeramente a graficar los ejes. Tenemos el eje tenemos el eje x, el eje y bueno, menos y menos x. ¿Qué nos dice? Que hay un vector cuya magnitud es 10 kilogramos y forma un ángulo de 60 grados con el eje x. Con el eje x quedaría aquí el ángulo. Que nos dice: calcule las componentes mx y my. Este vector tiene su componente mx y su componente con otro color para diferenciarlo, y su componente my. Bien, recordemos, vamos a hacer un poquito de espacio solo para recordar, para fines explicativos, el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos un triángulo. Bueno, voy a hacer la analogía similar al vector. Entonces tenemos un triángulo donde tenemos la hipotenusa, tenemos, si este es un ángulo teta, este sería un cateto y este sería otro cateto. Listo. Tenemos ahí los catetos, que son los lados, y la hipotenusa, que es la parte que se muestra. Si yo quisiera, si yo aplico el seno del ángulo, a que es igual al cateto opuesto, el cual está opuesto, vamos a llamarlo cateto 1 y cateto 2. Entonces sería el opuesto de ese ángulo es cateto 1 sobre hipotenusa. Y si yo quisiera sacar el coseno de ese ángulo, lo calculo como cateto adyacente, es decir, ¿cuál está adyacente a ese ángulo? El cateto 2 sobre hipotenusa. Listo. Con esa analogía vamos a resolver el ejercicio. Vamos a colocar un color azul. Lo mismo, hagamos el seno. El seno del ángulo es igual al opuesto. ¿Cuál es el valor opuesto? My. Sobre hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? Llamémoslo m, que era la magnitud. ¿Y cuál era la magnitud? 10 kilogramos. Entonces sería my sobre m. Estamos haciendo cateto opuesto sobre hipotenusa, para que no nos perdamos. Hipotenusa. Listo. Entonces, ¿qué me está pidiendo el ejercicio? Me está pidiendo
las componentes my y mx. Entonces voy a despejar my. Esta m, como está dividiendo, lo paso al otro lado, pasaría a multiplicarse. Entonces sería m seno de teta es igual a my, la componente en y del vector m. Lo voy a escribir por comodidad de esta forma: m seno de teta. Simplemente he dado la vuelta, como quien dice, este my lo he pasado a la izquierda y toda la parte de la izquierda lo he pasado a la derecha. Listo, entonces el valor de m, como ya me lo da el ejercicio, que es la magnitud del vector, me dice 10. ¿Seno de qué ángulo? De 60 grados. Y ahí ya podría calcular el valor de my. Vamos a dejarlo hasta mientras. Vamos a dejarlo hasta mientras ahí. Ahora marquemos aquí para que no se pierda. Y ahora el coseno de teta. Entonces, el coseno es el cateto adyacente mx sobre la hipotenusa. La hipotenusa es m. Despejamos nuestra variable de interés, que es el componente en x, que es el que nos pide el ejercicio, nos pedía, para no olvidar. Y nos quedaría m coseno del ángulo es igual a mx. Lo mismo, voy a invertir. Mx es igual a m coseno del ángulo. Finalmente nos quedaría m en x es igual a la magnitud de m, que es 10, que nos da el ejercicio aquí. Coseno de qué ángulo? De 60 grados, que también nos da el ejercicio. Listo, entonces ya tenemos prácticamente resuelto todo el ejercicio. ¿Qué nos queda hacer? Hay dos opciones. La primera es colocar en la calculadora 10 seno de 60 grados y 10 coseno de 60 grados. Y nos da el resultado. Pero ojo, la calculadora tiene que estar en el modo de grados, porque si está en radianes nos va a dar un valor equivocado. Entonces hay que tener en cuenta eso. La otra opción es hacerlo manualmente. ¿Y cómo es eso manualmente? Recordemos lo siguiente. Vamos a recordar el siguiente triángulo. Uy, bueno, ya se puso bien. El siguiente triángulo que tenía los siguientes valores: 1, 2, 3. Pero el 3 iba con raíz. Aquí teníamos 60 grados. Aquí teníamos 30 grados. Y sacábamos de aquí los valores. Por ejemplo, queremos saber el 60 grados, seno de 60 grados. Entonces, si yo aplico con el de 60 grados, sería seno de 60 grados es igual. ¿A qué es igual? Al cateto. Bueno, este era cateto opuesto. Era de haber puesto cateto opuesto sobre hipotenusa. Y aquí cateto adyacente sobre hipotenusa, para verlo mejor, ¿no? Entonces, el seno es el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Raíz de 3 dividido para la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? 2. Y de una vez vamos a sacar ya el componente en y, que es 10 por raíz de 3 sobre 2. Y ahí sí ponemos en la calculadora, y eso nos debería, ponemos en la calculadora y eso nos debería dar un valor de
debería dar un valor de nos da 8.66. Nos da 8.66. Ahora nos falta sacar el coseno de 60 grados. Lo mismo con el mismo triángulo. Con el mismo triángulo ponemos el coseno de 60 grados es igual a que igual al coseno al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente? 1. La hipotenusa 2. Entonces es 1/2 o 0.5. Bueno, cualquiera de los dos. Entonces, como ya tenemos los valores, vamos a... Uy, perdón. Aquí hice algo mal. El 8.66 es aquí. 8.66. No con un color, con el verde mismo. Entonces el componente en Y ya la respuesta es 8.66. Y nos quedaba el componente en X. 10 por el coseno de 60 que nos dio 0.5 o 1/2. Vamos a ponerle 1/2. 10 dividido para 2, 5. Y listo, tenemos ya el componente en X. ¿Cómo nos quedaría el vector? Nos quedaría la componente en X, coma la componente en Y. Y esta sería ya la respuesta. Entonces veamos las opciones que nos dice, que nos da el ejercicio. 5 y 8.66. ¿Cuál tiene 5 y 8.66? 5 en X y 8.66. Literal B. Y eso es todo. Espero que este video sea de ayuda y nos vemos en un siguiente.